Hola, buenas tardes. Es un enorme placer estar aquí de nuevo en la Fundación Cañada Blanc. Quiero dar las gracias sobre todo a Juan Viña, el presidente de la Fundación, por invitarnos a estar aquí esta noche. También a Paula Sánchez y a Curro Romero. Curro tardío, lo siento. Pero bueno, estamos encantados de estar aquí en Valencia, que es una ciudad que poco a poco vamos conociendo cada vez mejor. Estoy aquí esta noche en las tardes de literatura y conversación junto con Irene Reyes Noguerol y también con Alejandro Morillón. Hoy vamos a hablar el ciclo o la conversación del ciclo de esta tarde, que es la segunda de la serie, se llama Una exploración de la literatura española contemporánea. Tenemos la suerte de Irene, que viene de Sevilla, y Alejandro, que viene de Mallorca y Madrid, que vamos a hablar un poquito acerca de cómo estos lugares existen en su literatura. Son dos de los escritores de la selección de Granta, de los mejores jóvenes narradores, los 25 que hemos seleccionado. Y estamos aquí hoy pensando también en uno de los compañeros de la selección que ha sido premiado con un premio muy prestigioso en Estados Unidos, en O. Henry, que es el premio de cuento corto. Y se llama Michelle Nieva, y el cuento que está en el número con ellos lo ganó. Entonces, bueno, Michelle, enhorabuena desde Valencia. Vamos a empezar. Bueno, pues primero, Irene, le voy a explicar un poquito la biografía, pero solo muy poquito, porque quiero que un poco las cosas van saliendo en la conversación. Irene Reyes Noguerol nació en Sevilla, estudió filología hispánica y bueno, estabas preparando las oposiciones, pero ya está, ya trabaja como maestra. Ha recibido, entre otros premios, los premios de certamen Jove Tigre Juan, el Brocense o el Camilo José Cela, y ha publicado 2 libros de relatos hasta la fecha. Primero Caleidoscopios en ediciones en Huida y De Homero y otros dioses en Maclean y Parker, que ha estado ya reeditado algunas veces, me parece. Bueno, y también tenemos a Alejandro Morillón, que nace en Madrid, pero pasó una parte de su vida importante, la parte de aprender a leer y a hablar y escribir en Mallorca. También disfrutó en 2010 de una beca de la Fundación Antonio Gala. Después escribió poco después su primer libro, La noche en que caemos. Es ganador del premio Fundación Monteleón y, muy importantemente, también finalista del premio Nadal. Y en 2016 resultó becado por Acción Cultural Española en la Cité International des Arts de París. Entre sus libros hay el libro de relatos El estado natural de las cosas, en Caballo de Troya, y también que ganó el Caballo de Troya y luego Candaya, que ganó el premio hispanoamericano Gabriel García Márquez. En 2019 participa como escritor en el programa Connecting Europe Literary Artists y también, muy importantemente, fue escogido como 10 de 30 de ICID, que está formando parte de esto, y su novela Caballo sea la noche salió en Candaya en 2019, que de alguna manera tiene otros libros, pero es el que me gustaría hablar un poquito hoy, si te parece. Claro. Vamos a charlar un poco y vamos a leer. Tenéis sí. Vuestras las cosas que vais a leer preparados. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar un poco con lo que comenté. Me gustaría saber cómo Sevilla sale en tu literatura, porque me parece un tema muy interesante.
Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Primero, Valerie, es un gusto estar hoy aquí. Muchísimas gracias también a la Fundación, de verdad es una maravilla. Además lo estábamos comentando en un espacio tan agradable, tan bonito y además pues esto, en esta compañía que tenemos hoy. Y creo que es importante, es verdad, lo que dices sobre cómo aparecen ciertos espacios, ciertas ciudades, en este caso, en la literatura, cómo nos van marcando a lo largo de los años y cómo incluso son visiones que se van modificando con el tiempo. Yo creo que en el caso de Sevilla es una ciudad pues que tiene una tradición literaria amplia. La verdad es que es una suerte. Yo me considero muy afortunada de haber nacido y de vivir actualmente todavía en una ciudad con esta tradición, ¿no? Porque en cierto modo creo que es algo que termina resumando todo lo que es ese espacio en el que nosotros nos encontramos ahora mismo. Es una ciudad que creo que en cierto modo pues también tiene su parte de lirismo, tiene su parte poética, por eso es que se ha comentado tantas veces de esos callejones, los olores, los colores, toda esa sensorialidad que yo creo que de un modo o de otro va a terminar marcando necesariamente un tipo de literatura, ¿no? Tantísimos autores como fueron destacados, pues, por ejemplo, pienso en de los más importantes, la generación del 27, ¿no? Que aparecieron pues estos poetas que fueron maravillosos y que tenían en común esa visión muy sensorial, muy sensual al mismo tiempo de esta Andalucía, ya no solo Sevilla, ¿no? Sino de distintos pueblos, distintas ciudades de Andalucía en la que todos ellos habían encontrado ese brillo que contrastaba con el gris de ese otro mundo, que podía ser el mundo pues, de las convenciones, de la realidad o pues, de todos los condicionamientos sociales. Así que creo que pues que vivir en Sevilla como autora también es una suerte y ya no solo en este aspecto, ¿no? Sino también porque creo que es importante resaltar cómo eso que ha sido considerado hasta ahora lo que es la periferia del país, cómo poco a poco vamos descentralizando todo lo que son estos aspectos de la literatura, ¿no? Que hasta hace muy poquito y todavía continúan estando bastante restringidos, bastante constreñidos y limitados a lo que son las capitales. Así que pues me alegra todavía más que pues poco a poco, con el paso del tiempo, vayan saliendo estos pueblos, estas ciudades en las que pues también existen muchísimos autores y es una alegría ver cómo van surgiendo y van saliendo cada vez más nombres de distintos autores y distintos compañeros a los que siempre merece la pena leer. Sí, pues es una de las cosas que hemos encontrado, ¿no? Haciendo la exploración que hemos hecho con Granta, de leer muchos escritores de una generación, bueno, o generaciones incluso, pero por debajo de los 35 años, que era interesante, que parecía que ahora muchos de los escritores están viniendo, ¿no? de lugares que no son necesariamente el centro, ¿no? Que hubo un tiempo que parecía que el centro era pues, Madrid y Barcelona, ¿no? Y lo que estamos viendo es que esto está rompiéndose, está en vuestra generación. ¿Estarías de acuerdo? Y cuéntanos un poco cómo Mallorca puede haber sido para ti instrumental en tu obra, Alejandro. Claro, en el caso del nuevo número de Granta, ¿se me escucha bien? Sí. En el caso del nuevo número de Granta sí que veo una pluralidad de voces que yo creo que representa no solamente una generación, sino también un espacio. Y vemos que son espacios que no habían sido tan reivindicados en la literatura hasta ahora, o hasta estos años últimos. Y creo que a priori se entiende que el ejercicio de escribir está muy ligado al ejercicio de leer y al ejercicio mismamente de escribir. Y eso es algo que yo pensaba hace mucho tiempo, ¿no? Que teniendo libros y papel y boli ya tenía todo en la literatura. Y cada vez más me hago a la idea de que es importante el espacio y también el entorno, las personas con las que compartes el día a día, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma el paisaje, el lugar, los sonidos de donde estés acaban permeando en tu carácter y por ende acaban siendo una parte relevante de tu literatura. Entonces, a la hora de leer a mis compañeros de esta selección, también de alguna forma estoy viendo cómo hay un espacio que no se había leído tanto con anterioridad, ¿no? Y claro, en mi caso, por ejemplo,
habiéndome criado yo en Mallorca, sí que tengo una relación con el espacio, sobre todo con el mar, lo hablaba antes con Irene, pues que en Madrid no puedo tener, ¿no? Y esa cierta nostalgia sí que de alguna manera creo que tiene que ver con la forma en la que yo tengo que escribir, ¿no? Como una especie de escritura de oleaje, no sé, de mare-magnum diría yo, pero en el sentido de que no soy un escritor muy metódico, sino que voy un poco con la marea. Y sí, pues lo contaba antes, me tuve que ir de Mallorca a Córdoba y ahí conocí todo lo que hablaba Irene de Andalucía, ¿no? Esos patios andaluces, ese sol en los tejados de arcilla, ese puente medieval. Y en esa experiencia cordobesa yo también descubrí un escritor que no fui en Mallorca y que no lo soy en Madrid. Quiero decir que al final somos lo que vivimos y si vivimos en un lugar acaba quedando constancia en nuestro texto. Sí, sí. Pues es interesante porque de algún modo también con Daenerys Machado y con José Ardila el primer ciclo, hablamos un poco de eso. Empezamos a hablar cómo el Caribe, ¿no? Entra un poco en su literatura y por eso me parecía interesante explorarlo también en la literatura contemporánea española, ¿no? Cómo puede cambiar, pues por ejemplo, otro de los escritores o escritoras seleccionadas para este número de Granta, que es Andrea Abreu, ¿no? Como Canarias irrumpe tan fuertemente en su uso de la palabra. Y creo que los dos, hay muchas cosas diferentes de vosotros dos, pero también hay algunos puntos en común que me parece interesante. Y en realidad es que los dos sois escritores a quienes importa mucho la palabra. Y eso puede parecer una butad, ¿no? Decir esto, pues claro, ¿qué escritor? Pero hay algunos escritores a quienes hay una conciencia muy clara de que la literatura es un fenómeno de lenguaje, ¿no? Y no es donde podríamos decir que las palabras sea un medio para contar una historia, sino que es un material, ¿no? Es como material artístico. Y vosotros venís como un poco de esta segunda tanda, me parece. Quizás de alguna manera, Alejandro, en tu escritura, me parece, quizá me podéis decir que esto es una locura, pero me parece que en tu forma de acercar a la literatura es una forma donde estás pidiendo al lenguaje tener sentido y cuanto más lo trabajas, menos lo tiene. O sea, hay un constante, casi acercarte a crear y luego se va porque se va en varios sitios, ¿no? Donde Irene me da la sensación de que cuando tú estás haciendo este mismo trabajo, utilizas unas melodías, unas cadencias, unos cantares casi. Utilizas el lenguaje de una forma muy melódica, que también haces, y tengo aquí que me gustaría que leyeras también. Pero para ti hay una superficie, que todo es dulce, todo es fantástico, pero debajo es como si la superficie... Yo recuerdo un capítulo de Melville, de Moby Dick, que se llama El Dorador, y habla de la superficie del agua, qué maravilloso el sol, que resplandece, pero debajo hay unos monstruos, ¿no? Que están dentados, listos para matar. Y un poco cuando tú usas el lenguaje, empiezas con esta superficie dorada, pero de repente todo lo que hay ahí debajo, que estás segura de que hay siempre un monstruo detrás de las cosas, ¿no? Hablamos un poco de esto. ¿Quién empieza? De los monstruos debajo del agua. No, tú de que no puedes aprender de parar, ¿no? de coger el lenguaje, y tú de los monstruos.
Claro, para mí el lenguaje poético es eso, ¿no? Es el hecho de otorgarle la importancia a la palabra sin instrumentalizarla como medio para llegar a un mensaje, ¿no? Como no centrarse únicamente en lo que se cuenta, sino en la manera que tiene de contarse. Porque, y creo que eso es lo que hace el lenguaje poético, a veces es más importante la palabra en sí que lo que te cuenta la palabra, ¿no? Como el ritmo, la musicalidad, la sensación que puede dar al lector leer una serie de palabras combinadas entre sí, de manera que sientas que estás yendo hacia algún lugar, aunque lo que se cuenta no te está contando tanto, ¿no? Como para mí la importancia del lenguaje, al menos al que yo intento aspirar, es justamente es eso, ¿no? La capacidad que tiene el lenguaje poético de generar una música, de dar como un sentido al margen de lo narrativo en sí, ¿no? Entonces, creo que he intentado eso con los últimos trabajos y creo que es la literatura también que me gusta leer a mí. Pero hay siempre cuestiones ontológicas ahí detrás, de conciencia, del ser. O sea, hay como las grandes cuestiones, ¿no? que parece que estás intentando acoger con el lenguaje, ¿no? y que lo único que hace es abrir otra puerta posible. Claro, ¿no? Claro, sí, es un poco eso. Sí, es como a mí me fascinaba mucho ese lenguaje que se usa mucho en las misas, por ejemplo, en los rituales, ¿no? Esa lengua de conjuro, que hay una especie de letanía que al final te parece invocar, parece hacer manifiesto una sensación, ¿no? que yo creo que tiene que respetarse a la hora de contar una historia, como de alguna manera que se den la mano, la forma y el fondo para que la palabra acompañe a aquello que está contando, ¿no? Si hablas de, no sé, si me pongo a pensar en Vicente Huidobro, ¿no? Que es un poeta al que admiro mucho y que tiene justamente ese juego con la sonoridad para llegar a un sentido, ¿no? Sí. Y sí, pues es un poco el intento. A mí me gusta mucho eso, como desinstrumentalizar el lenguaje para que sea algo más que lenguaje, que simple lenguaje. Sí, muy bien, efectivamente, ahí iba. Por ahí vas. Irene, que para quien no lo sabe, Irene es la benjamina de la selección, la más joven de la selección. Cuéntanos esto porque yo creo que de alguna manera en lo que Alejandro está diciendo de los sonidos, lo trabajas tú también mucho. Pero cuando esta puerta sale, tú vuelves a repetición, utilizas mucho la repetición. Tienes como elementos simbólicos o elementos que luego logran como llevarlo a un sitio de control de alguna manera, ¿no? Cuéntanos un poco los monstruos y el control de ellos, que es algo mitológico. Bueno, pues primero quería decir, retomando lo que había estado comentando Alejandro, que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho antes, de que es como esa palabra que viene como una especie de marea, como oleaje, ¿no? Hace poco releía Tu caballo sea la noche y sentía justo eso y no se me había ocurrido justamente esa expresión, pero me ha gustado mucho escuchártela ahora porque lo sentía así, toda esa contundencia, todo ese lenguaje que va acumulándose como una búsqueda continua de algo que no termina de llegar y de verdad yo siempre pues termino maravillada con este trabajo de estilo que para mí es muy, muy importante. Me encanta leer cualquier tipo de texto, sea del género que sea, que tenga en cuenta la importancia que tiene la forma, ¿no? Creo que siempre pues se ha pensado que la narrativa es lo que pues, se dice de manera más canónica, ¿no? Que lo importante en la narrativa es el contenido, es la historia, pero creo que a las alturas a las que estamos es necesario ya entender que
preciso crear una especie de hibridación entre los géneros que existen y dejar de encasillar y de separar tanto esta distinción que solemos tener tan clara y que se le enseña mucho, por ejemplo, en los institutos a los adolescentes de narrativa, lírica y drama. Creo que actualmente ya se está mezclando muchísimo y eso es algo hermoso, es algo relevante y es algo que merece la pena seguir investigando. En mi caso es verdad que siempre intento llevar a cabo este trabajo formal. Para mí es importante que el estilo no sea solamente pues, el soporte o el acompañamiento o la forma, ¿no?, de un propio texto, sino que sea también pues algo vehicular, algo que puede tanto revelar como esconder esos monstruos que, por ejemplo, comentabas tú anteriormente. Creo que el lenguaje, la palabra, es al final la que tiene el poder de pues, llevar esa fuerza, esa potencia que en ocasiones uno quiere llevar al espectador, a la persona que está al otro lado y que a lo mejor de otra manera, si solamente nos centráramos en el contenido, sería bastante más complicado. Para mí siempre es importante intentar hacer este trabajo de identificación con el lector, que la palabra pues, tenga la fuerza suficiente para comunicar, pero en cierto momento también, como por ejemplo sucede con los narradores niños, como es en cierto modo el caso de la chica que aparece en mi cuento de Granta, pues que también ese lenguaje, que también esa palabra pueda esconder una realidad que muchas veces debajo es muchísimo más dura de lo que percibe en un primer momento el lector, ¿no? Porque es cierto que me importa mucho todo lo que es el estilo, todo lo que es el lenguaje. Es más, creo que cuando voy a empezar a escribir siempre es lo primero en lo que pienso, en la sensación que me interesa transmitir, en los símbolos, en esas repeticiones que van siendo como una especie de mantra, de letanía, relacionado también con lo que comentabas tú antes, pero que en cierto momento se quiebra. Hay cierta variación y ahí es donde aparece esa especie de monstruos submarinos que comentabas tú antes, que van aflorando poco debajo a poco. Del texto, eso está es. ahí, debajo del texto. Eso es, y creo que ese es el momento en el que se combinan quizás ese contenido que estaba debajo, latente, esperando a aflorar, y esa forma que lo ha estado sosteniendo hasta el momento. Sí, exacto. Exacto. Vaya como habéis clavado, ¿eh? Yo pensé que os iba a confundir al principio, de ninguna manera, imposible. A mí me ha encantado lo que ha dicho Irene de esconder y revelar, ¿no? Porque sí. la literatura es eso que hace sí. al mismo tiempo lo uno y lo otro, ¿no? Me ha gustado mucho esa frase, ¿no? Como para ponerla en algún titular, ¿no? Lema sí. de la noche. No, justo porque es una exploración, pero no con todas las luces, sino con una luz tenue que va creando luces en algunos lados, pero sombra en otros, ¿no? Y por eso me ha gustado tu paralelismo. Pues volviendo un poco a lo que dices, que quizás en vuestra generación y aquí en España hay este empuje o exploración de géneros híbridos y como necesidad de romper, ¿no? con los géneros para crear nuevos, ¿no? Y voy a leer algo que yo había captado aquí de la correspondencia que tuviste con María Negroni, la gran escritora y poeta argentina, en Cuadernos Hispanoamericanos, ¿no? Tú hablando de lo que haces con la ficción, bueno, con tu escritura es: en tanto que la novela de ficción encuentra cada vez más alternativas para su construcción narrativa, he optado por emplear un dios extranjero, en un dios extranjero una pluralidad de géneros. La novela intimista, el terror, el libro de viajes, la crónica, el diario místico, así como estilos de prosa variados en cada una de las secciones. Me interesa trabajar en el concepto de novela híbrida, en la que, bueno, es ella, ¿no? María, estabas hablando de ella, en la que exista una multiplicidad de prosas y tratamientos diferentes, así como ocurre con los trabajos de Anne Carson, W.G. Sebald, por poner algunos ejemplos. Entonces, bueno, luego, o sea, por otro lado, mi intención es darle una especial importancia al lenguaje poético y, a su vez, a la idea misma del lenguaje.
Me interesa entender y explicar la intersección propia entre la realidad de los acontecimientos y la realidad de la palabra, ¿no? Que es un poco lo que estabas diciendo antes. Sí, sí, como centrar el acontecimiento en el lenguaje en sí, ¿no? Como a veces, bueno, Clarice Lispector tiene esta frase que me gusta mucho, que es que el lenguaje tiene el dominio del mundo, y creo que a veces el acontecimiento no es tal si no se le nombra después, ¿no? Quiero decir que a veces no somos tan conscientes del amor hasta que lo llamamos amor, o muerte hasta que lo llamamos muerte, o enfermedad hasta que lo llamamos enfermedad, ¿no? Y creo que palabrar el mundo, de alguna manera, nos da cierto gobierno sobre el mundo, pero también nos da el sentido del acontecimiento. Cuando explicamos las cosas que nos ocurren, es a veces cuando pensamos que nos ocurren de verdad, ¿no? Y todo el peso de la realidad se centra en la explicación del lenguaje. Por eso me interesaba mucho centrarme no solamente en la realidad, sino en cómo somos nosotros capaces de entenderla y luego de explicársela a otros o a nosotros mismos, pero mediante palabras. Es un poco por ahí va la conversación. La conversación iba así, ella María. hablando y luego... Y bueno, la conversación se llama Escribir como abrazar el cuerpo invisible, ¿no? Que me parece maravilloso. Y en un momento dado, y esto resuena con lo que Irene ha dicho, que un escritor es como un niño que camina a oscuras con las manos, ¿no? Sí, sí, porque bueno, en esa correspondencia pues nos intercambiamos frases que hayamos leído de otros libros y como también otros escritores que hablan de la escritura pues también nos resonaban. Y hay una frase que me gusta mucho siempre empleábamos niños, entonces en este caso era una frase de Margaret Atwood en una novela suya que dice, una persona le pregunta a un escritor, ¿para quién escribes? ¿No? Y la respuesta es, a lo mejor no escribo para nadie, o a lo mejor escribo para la misma persona para quien escriben los niños cuando garabatean su nombre en la nieve, ¿no? Entonces, como aquí le llamamos lenguaje, ¿no? A ese intento infantil de poner tu nombre en la nieve, pese a que eso va a desaparecer, pero de alguna forma dejar constancia de nuestra identidad, de quién somos, y a lo mejor escribimos para ese alguien indefinido, ¿no? Como para decir, esto es lo que pienso, esto soy yo. O sea, creo que escribir, en el fondo, es un gesto muy tierno. Es decirle al mundo, yo opino esto, y he pensado esto, y se me ha ocurrido esto, ¿no? Y cómo se comunican las ternuras de unos y las ternuras de otros, mediante ese ejercicio de expresión. Pues es interesante. Bueno, me gustaría también saber un poco lo que piensas de eso, de la escritura como un gesto tierno y no un gesto animal. También es un gesto animal. Así se llama el cuento que él escribió para Granta, un gesto animal. El gesto animal, que es un proyecto en ciernes de novela. Pero el gesto tierno de la escritura, ¿estás de acuerdo? Sí, me ha parecido la verdad eso muy, muy bonito de que la escritura, el trabajo literario es una especie de demostración o de intento de ternura, ¿no? Muchas veces se entiende como que pues, dedicarse a la literatura, sobre todo a lo que es el momento de escribir, es algo íntimo, es algo solitario, pero es cierto que aunque llegue o no llegue a la persona que está al otro lado, pero es cierto que estamos ahí diciendo, oye, pues existo, estoy aquí, como has comentado tú, pienso esto pues se me ha ocurrido esto y es verdad que intentamos esa especie de comunicación que en algunas ocasiones pues, no llega a ninguna parte, ni siquiera pues llegamos a enseñárselo a absolutamente nadie, termina hecho una bola en la basura o lo que sea, pero ha sido un momento en el que uno ha intentado comunicar algo. Se ha tenido siempre esta visión también muy romántica, el momento de la escritura, como una especie de desahogo emocional de los propios pesares, sentimientos, vivencias, pero creo que siempre es importante mantener la noción de que existe alguien al otro lado, ¿no? Alguien a quien a lo mejor no le llega la palabra que estamos escribiendo en ese momento, pero que de algún modo u otro pues va a condicionar
lo que es el momento de la escritura, a pesar de toda la intimidad, a pesar de todo el silencio de ese momento que es un poco como de embrujo o de hechizo, ¿no? Porque es un momento, un instante, pues como digo, muy solitario, muy particular, pero siempre de una manera o de otra estamos pensando en el otro. Para mí es muy importante también eso, tener en cuenta a la persona que está al otro lado, que la escritura sea como una especie de ejercicio de empatía que nos permita reconocernos en un texto, identificarnos, entender nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. Y creo que eso es al fin y al cabo lo que llevamos haciendo pues, los autores desde el principio de la literatura, incluso desde los orígenes de la literatura oral, que es algo que me fascina también. Creo que existe precisamente por este motivo, porque necesitamos, igual que existían los mitos griegos, necesitamos pues, tener esta especie de expresión, de capacidad de identificación, de comunicación con los demás, y creo que la literatura en cada una de sus formas, sea oral, escrita, los diferentes géneros que existen desde sus inicios hasta la actualidad, ha mantenido esta dinámica de intentar pues, escribir eso, de demostrar un gesto de ternura que vaya dirigido hacia un otro que en ocasiones pues, ni siquiera conocemos. Es verdad. Y has dado ahí con una paradoja importante, que es la de el escritor como alguien solitario, ¿no? Como que el ejercicio de la escritura es solitaria, pero en el fondo no lo es en absoluto, porque si recuerdo yo cuando empecé a leer y me decían, es que siempre estás solo en tu cuarto, y es como, yo tengo un montón de libros, estoy cada día o cada semana con alguien distinto, parece que leer es algo solitario, pero en realidad te estás comunicándote con alguien que lleva 1000 años muertos o 100 años muerto, pero aún así tienes esa comunicación, ¿no? Sí. Y escribir también, sí. No es un acto solitario, o sea, lo puedes hacer solo en tu habitación, pero en realidad en el pensamiento estás intentando trasladar una verdad tuya a un lector inexistente, sí. Pero que en realidad es alguien. Sí. O sea, aunque sea indefinido, sí. Creo que el propio hecho de querer transmitirle algo a alguien ya no es solitario, porque sí. Estás pensando en alguien, estás empatizando, estás intentando adivinar cómo te van a leer, qué quieren leer de ti. Y ya no hablemos cuando el libro ya se lee, lo publicas y se lo das a leer, aunque sea a tu vecino, ¿no? Como creo que esa comunicación dista mucho de ser solitaria, porque en realidad estás mostrando algo tan íntimo a la gente a tu alrededor, ¿no? O sea, pero es paradójico, ¿no? Como escritores solitarios, pues yo no me siento nada solitario, me siento muy acompañado. Sí. Yo creo que, bueno, como has dicho, ¿no? El hecho de que además no estás escribiendo para un escritor que existe, sino que puede que estás, como yo tengo aquí una de las frases de dedicación de Homero y otros dioses, que es Séneca, ¿no? Y dices, bueno, pues Séneca estaba escribiendo para ti. Entonces no estáis escribiendo para la gente que está viva hoy, estáis escribiendo para, bueno, a ver si puede ser 2000 años en adelante, ¿no? Pero desde luego que la escritura es una forma de, ¿no? Bueno, es de no estar solo. Tópico de viajar en el tiempo también, pero no estar solo, no solo en un tiempo, sino que también en un espacio, ¿no? Sí. Pero Fernando Iwasaki, ahora vamos a concretar un poquito ahora en vuestras obras todas estas cosas. Yo quería como hacerlo un poco al revés, en vez de empezar con las obras y luego hablar literatura, hablamos literatura y ahora vamos a ver cómo todo esto está en vuestra obra concretamente. Y Fernando Iwasaki me parece que dijo algo muy interesante en la primera frase de la introducción de tu libro. Irene Reis Noguerol descubrió los mitos griegos cuando era niña y alcanzó la inmortalidad. Va un poco con lo que estamos diciendo. Cuéntanos la importancia que fue para ti encontrar y vivir en el mundo de la mitología griega. Pues eso me recuerda a lo que hemos estado comentando ahora, porque siempre que alguien me pregunta, pues para ti, ¿qué es la literatura? Que es una pregunta así, pues difícil, ¿no? Y es algo que de vez en cuando ¿tienes un par de horas? Y yo, pues, a lo mejor me llevo pensándolo un rato, pero siempre llego a la conclusión de que creo que es la mayor compañía que he tenido yo a lo largo de mi vida, ¿no? Y es lo que comentabas tú, aunque pues, tengamos este momento de redacción solitaria y eso, pero siempre nos hemos sentido acompañados
gracias a todas las lecturas que nos han ido dando la mano durante todo este tiempo. Y en mi caso fue así desde muy, muy pequeñita. Yo siempre digo que he tenido una suerte tremenda de que pues, en mi familia en general gusta mucho todo lo que es la lectura, la literatura, la poesía, así todos estos aspectos y me parece algo muy positivo, muy beneficioso cuando uno es un niño también bueno, pues mientras jugaba yo con mi hermano cuando éramos pequeños, siempre cuento esto de que pues mi madre era nuestro aedo particular, nuestra contadora de historias, ¿no? Ella nos reunía a nosotros, a todos los niños del barrio, y hacía allí un ejercicio pues, de teatralización, de dramatización, de todas estas historias que son comunes a muchos de nosotros, estos cuentos tradicionales como Caperucita Roja, Los Siete Cabritillos y todas estas historias que nos suenan a todos, pero también intercalaba ciertos mitos griegos que a ella le habían apasionado, y esos eran los personajes con los que posteriormente jugábamos no solo mi hermano y yo, sino también todos los otros niños del barrio. Y siempre digo que cada vez que lo pienso y lo recuerdo, es algo que me parece bastante irreal porque me apasiona ahora que yo estoy en contacto sobre todo con niños, adolescentes, porque soy profesora de instituto y me parece hasta un poco surrealista imaginar cómo había tantos niños concentrados, extasiados con esas historias y es que me parece tan importante y me parece que ha tenido tanta relevancia a lo largo de toda la historia de la literatura, este papel del aedo, del contador de historias, de la persona que se dispone a narrar ciertos sucesos, sean reales o sean míticos, que tienen una relevancia en todo lo que es la historia de un pueblo. Y creo que es gracias a esas personas que muchas veces pues, ni siquiera son pues, entes individuales, sino que son en general todo lo que es la colectividad, esa anonimia también maravillosa que nos ha dado siempre la literatura oral. Y es gracias a estas personas que en este sentido para nosotros fue mi madre, es gracias a lo que hoy, por ejemplo, a nosotros nos llegan todo lo que son los mitos clásicos, todo lo que es la literatura grecolatina. Así que para mí ya no es algo simplemente académico, que haya estudiado luego mi formación en el instituto, en la universidad, que por supuesto también le agradezco a mis maestros porque siempre me ha encantado y siempre me gustará estudiar latín y griego, pero creo que el hecho de haber tenido esta oportunidad de vivirlo, no solo de estudiarlo, sino de vivirlo en mis propias carnes, es algo pues todavía más positivo, es algo que hace que sea, pues que yo lo considere a estos mitos parte de quién soy, parte de mi familia, es algo a lo que le tengo muchísimo cariño y que por eso pues hoy se va reflejando en la literatura, en el caso de este libro, en De Homero y otros dioses, ese intento de actualización, de imaginar cómo serían los personajes de los mitos clásicos si hoy vivieran entre nosotros, si fueran pues alguno de nuestros vecinos, nuestros compañeros, amigos, familiares, y me parecía interesante, ¿no? Por ese ejercicio también que comenta Fernando Iwasaki, que es el ejercicio literario de la inmortalidad, según dice él, y pretendía pues también intentar esto, ¿no? Que estos personajes que ya tuvieron vida pues, en los tiempos de Homero, que ni siquiera sabemos si existió o no, pero bueno, más o menos, pues eso, bastantes siglos antes de Cristo, y pensar cómo podrían seguir teniendo vida, cómo podrían seguir teniendo sus emociones, sus pasiones, sus pensamientos, sus relaciones entre uno y otro si vivieran en la actualidad. Creo que eso en cierto modo les confiere esta inmortalidad que intentamos mantener a través de la literatura y que, bueno, es un pequeño tributo que he intentado yo rendirle a todas estas historias que me hicieron tan feliz de niña. Sí, pues mira, abres con la cita de Séneca: cuánta grandeza tener la debilidad de un hombre y la serenidad de un dios. Es maravilloso, ¿verdad? Sobre todo hoy en día. Fantástica esta frase, ¿no? Pero me parece una cosa muy interesante, es lo que dices, son como pequeños episodios que de alguna manera tienen algo de dramaturgia, ¿no? O de como que de algún momento quizás te irás hacia escribir para el teatro. ¿Es así o no? Pues, ojalá ¿Lo que has sí. pensado? ¿Sí? Ojalá algún día. A mí, como digo, siempre me ha llamado mucho la atención lo híbrido, las mezclas que pueden existir entre los géneros tradicionales. Y en este caso ya, si hablamos del teatro, es un género que me fascina y que siempre me ha fascinado. Desde este momento de dramatización que vivíamos mi hermano y yo desde pequeño, ya es algo que me ha llamado la atención y que todavía hoy continúa atrayéndome muchísimo, porque creo que gracias al teatro
es donde, bueno, en el teatro es donde encontramos esta especie de comunicación más directa entre los distintos interlocutores, no es la persona, por ejemplo, que utilizamos el tú directamente. A mí en muchos textos, por ejemplo, me doy cuenta últimamente, estoy usando mucho esa segunda persona porque me gusta dirigirme hacia el que está al otro lado. Me gusta intentar interpelarlo y ver si existe una respuesta. Entonces, pues, ojalá en algún momento pueda escribir textos dramáticos porque realmente es algo que me gusta muchísimo y que creo que permite eso, la comunicación, el diálogo más directo entre dos interlocutores y permite esta respuesta que cuando estamos hablando, por ejemplo, de narrativa pura es más complicado que exista. Tenemos esos diálogos, pero al final son momentos puntuales dentro de una narración, dentro de un relato, con todas sus descripciones y todo lo que engloba lo que es la narrativa. Pero, sin embargo, el teatro es lo que permite que exista esta confrontación directa, que al final es lo que a mí me interesa, ese conflicto a raíz del cual puede surgir una historia. Sí, es fijar en el momento de conflicto y cómo este momento ¿no? surge. ¿De qué nos vas a leer esta noche? Pues, ¿Del cuento? Sí, yo había pensado, sí, del cuento de Granta, si quiere ahí. Vale, muy bien. Pues te paso para gracias. que tú puedes buscar. Mientras lo buscas, comento simplemente con Alejandro también, porque lo que quería también hablar un poquito es donde me parece muy interesante que ella está siempre, bueno, debería preguntar, ¿en la escuela, ibas mucho a la escuela, eras un buen estudiante? No, era muy mal estudiante. ¿Lo serías con una profesora como Irene? Sí, ¿Verdad, sí, ¿verdad que solucionaría inmediatamente problemas escolares? Sí, no, claramente que sí. O sea, hubiera estado en clase todos los días, o sea, está clarísimo. Es verdad, es cierto. Lo hemos hablado con Curro antes. Qué suerte tener profesoras así, ¿no? La importancia del profesorado, con este amor. Es muy relevante, además justo en esos años de formación, tener una persona que realmente esté entusiasmada que lo siente, por lo que dice. Que lo vive, porque o sea que sí. es Ahora lo que ella cum laude. dice. La metodología no es algo como de academia, es algo que ella vive y se le nota. Y bueno, lo que quería decir es de su forma de vivir realmente la mitología. Tú haces lo mismo con el misticismo, que por ahí es donde un poco va tu senda, ¿no? Bueno, primero escuchamos a Irene leer, que de su cuento nos das un poco de contexto, y luego, ¿de qué ibas a leer? Pues del poemario, pero una parte que hay de prosa. Vale, perfecto. Con respecto también a esa búsqueda. Yo tengo aquí un pequeño... Ah, vale. Bueno, oye, yo leo lo que tú quieras si leo. Las dos cosas, es solo un párrafo, solo para que puedan escuchar tu prosa. Caballo sea la noche, que es absolutamente extraordinario. Sí. Bueno, pues en este caso el cuento para Granta se titula Niños perdidos y así en síntesis es la historia, bueno, la relación que existe entre una niña que tiene 7 años y su madre que sufre pues un trastorno de bipolaridad. De manera que esta chica al mismo tiempo tiene que proteger a su hermanito pequeño, que es un bebé, y mientras que adora a su madre, no solo por el propio hecho de esa fuerza de la sangre y porque la madre en muchos momentos es tierna, por supuesto, con ella, la trata bien, juega con ella, pero en los momentos oscuros la niña la teme como si pudiera ser como una especie de representación de esas brujas de sus cuentos, de modo que es un intento de cuento de hadas invertido a partir de esa dualidad que existe, de esa oposición que hay a veces entre los sentimientos tan fuertes de la niña hacia, pues, de vez en cuando ese conflicto, esas dudas que le supone la madre y sus cambios de humor. Entonces, este es el final del cuento y pues, se cuenta lo que está haciendo la niña una vez que ya pues, la madre, no es ningún tipo de spoiler porque está basado también en lo que es la vida, por ejemplo, de Sylvia Plath, de Anne Sexton, y pues en muchos casos, por desgracia, de trastornos de bipolaridad, termina con el suicidio. Es el caso de este cuento, una vez que la niña ya se va dando cuenta de que la madre de vez en cuando está intentando abrir la llave del gas para quitarse la vida no solo a ella, sino también pues, a esta propia chica y a su hermano pequeño al que ella tiene que cuidar. Escondida debajo de la cama, la niña no sonríe. Late en sus sienes el miedo, la ansiedad, la culpa por no haber podido salvarlo,
esta vez no. Se le afilan las lágrimas que desean correr hasta el cuello, regresan las preguntas huidas desde la ausencia del padre, desde la muerte de la abuela, desde el peso de otro elefante que la tela de araña no soporta. ¿Hasta cuándo la incertidumbre, el secreto que le elija la esperanza, que le va raspando tarde a tarde, le contagia su dureza, su fuerza áspera y severa, su fragilidad de agujas y de espinas? Raspa, raspa, raspa y la niña aprende. Ve, oye, calla. Se endurece la blandura de sus años, se arma de vértice, de ángulos secos, se corona de silencio. Fuera maullan los gatos, se quejan, susurran, se arrastran, parecen niños pequeños, niños perdidos que lloran. La niña dice, mi mamá me ama, dice, es la mejor del mundo. En los días dorados del otoño, la madre reverdece, le salen frutos, se colma de primavera. Besa a la niña en la frente, en las mejillas, en el ombligo. Este cordoncito nos unía, le acaricia la espalda, le canta la ilusión. Brilla en sus pupilas una alegría inmensa, parece que le hubieran dado cuerda. Se apodera de su cuerpo una felicidad prefabricada. Se deja consumir por un goce histérico tan cercano a un grito de socorro. Pero a la niña no le importa. Disfruta y sabe que todo acaba, que antes o después terminará dejándola a la puerta del colegio para no recogerla. Los padres de sus compañeros le preguntarán y ella contestará con su mejor sonrisa y dirá que bueno, que un resfriado o dolor de oído, de cabeza. Con su mejor sonrisa se hará creer que no pasa nada, que puede volver con su vecina, que no importan el asiento vacío en la función ni los cuchicheos de las otras madres en la cafetería. Seguirá defendiendo que es la mejor mamá del mundo y que a veces desaparece o se desconecta como un juguete sin pilas solo porque está cansada. Es normal, trabaja mucho. También la niña sabe divertir al hermano y puede ayudar cuando haga falta. Ya es grande, olvida a Wendy. Sabe y no quiere saber porque sigue los consejos de la abuela. Ve, oye, calla. Al llegar al piso aprende a cambiar los pañales y contiene la respiración para no vomitar. Huele a gas. A veces come, a veces no. Pero entra en la despensa e intenta dejar la papilla lista para el hermano. Se estira hacia el bote de leche y ya casi llega, ya casi alcanza. Se pone de puntillas hasta que no puede más y el bote se le derrama encima. Pero no importa, no importa. Se le mete en los ojos el líquido tibio. Imagina la ubre tensa al ser ordeñada. Leche de mamá vaca que se le desliza cuerpo abajo y le entra en arcada. Alguien se dejó la llave abierta. Se deforman los dibujos de su camiseta favorita, pero no pasa nada, no pasa nada. Intenta encontrar un paño mientras se le mojan los pies. El bebé se asusta y ella le inventa una sonrisa. Lo anima a bailar sobre charcos de angustia blanca. Plas, plas. Le aplaude y lo reconforta con cariño. Le peina el cabello rubio y suave y lustroso, ricitos de oro. A veces la papilla se le mezcla con los pañales sucios, pero no importa, no importa. La niña aguanta y vuelve a cambiar al hermano y le dice todo irá bien, no tengas miedo, aunque sigue oliendo a gas y esta vez mamá se ha encerrado en la cocina. No hay tiempo. ¿Cuánto peso soportará la telaraña? A través del cristal se difuminan sus máscaras, translúcida su silueta ante el horno. ¿Por qué se agacha? ¿Por qué no se aleja? Vuelve el rostro hacia los gritos. Estoy mirando el último poniente, oigo el último pájaro, hacia la voz cubierta de leche y de orines y de espanto. No dice nada porque no hace falta. La niña ve y la niña oye y la niña calla. Niña lista que siempre sabe lo que ocurre, pero que hoy no llega a tiempo. No apaga el gas, no llega a tiempo. Fuera, la calle y la lluvia. Noviembre asoma los charcos. Olor a tierra mojada. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vale. Maravilla, una maravilla. Pues creo que se ha podido escuchar todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Un poco de, este poder, ¿no? De la palabra y también los monstruos debajo de la superficie del texto. Bueno, pues entonces, Alejandro, ahora nos acercamos a tu lectura, pero primero me gustaría que nos hablaras un poquito. Acabas de ganar un premio muy importante, que es el premio Aldecoa, Sí. ¿verdad? De poesía mística. No, ese es el de relatos. El de poesía es Albacara, sí. Es que va ganando y ganando Sí. premios y no puedo mantenerme al tanto. Bueno, sí, poesía. Pero lo último es la Aldecoa de cuento o lo último es de La poesía mística. De poesía mística. Creo. Esto es lo que Creo que sí. Pues
tu exploración con el lenguaje, como digo, ¿no? Abrir de puertas y que siempre está escapando la conciencia de alguna manera que está detrás de las palabras. Tiene un elemento místico allí. Cuéntanos un poco qué es lo que te ha interesado y cómo estás explorando eso, porque también se nota mucho en el texto que has escrito. Pues es que yo creo que soy una persona que se aburre mucho de sí mismo. Entonces, si tuviera pelo sería como Miley Cyrus y iría cada día con un pelo distinto, pero como no es así, pues entonces escribo. Y cambio de forma de escribir todo el rato. Entonces, no, pero sí es algo que me han dicho mucho, que estoy siempre cambiando de registro y creo que es porque en realidad me interesa todo lo que tiene que ver con el lenguaje y si ya de alguna forma exploro un formato, pues quiero saber qué más hay, ¿no? Como tengo mucha curiosidad por saber sobre todo qué más hay y quién soy yo con respecto a ese formato nuevo, ¿no? Como que yo creo que escribir es conocerse y reconocerse y los formatos también te van dando vías distintas para saber cómo te comunicas y qué cosas salen de ti con cada uno de ellos, ¿no? En el sentido de la poesía mística, con la que llevo pues un año así leyendo a bastantes poetas místicos y escritores místicos, pues desde Simone Weil hasta Thomas Merton, hasta San Juan de la Cruz, bueno, en fin, llevo unas cuantas lecturas para saber, sin ser yo creyente, cuál es la relación que puedo tener yo con esa, digamos, esa creencia hacia lo que somos y hacia algo más grande que nosotros mismos, ¿no? O sea, como no es necesario creer en Dios para ser místico, porque hay mística en el budismo, por ejemplo, que es una religión no teísta, pero me gusta mucho esa exploración también a través del lenguaje de algo a lo que no se tiene a priori una explicación definida, ¿no? Como intentamos palabrar lo imposible de transmitir con el lenguaje, ¿no? Y creo que ahí pasa algo curioso con la mitología, ¿no? Que son dos conceptos que yo creo que de alguna manera se dan la mano, la mitología y la mística, porque en ambos casos son intentos de explicar algo a priori inexplicable, generando un relato, ¿no? Generando una narrativa, ¿no? En el caso de la mitología, son, digamos, como a través de lo sagrado y a través del tiempo se generan unas fábulas, se generan unas narraciones para explicar cosas que en su día también eran inexplicables, ¿no? Porque ahora la mitología es Zeus, pero antes Zeus era Zeus, como, Dios mío, existe Zeus y nos puede tirar un rayo desde arriba, ¿no? Y la mística ahí sí que se diferencia un poco por el hecho de que es un tipo de... O sea, la literatura mística se refiere a ese tipo de lenguaje sin explicación, sin narración, no se le puede dar como una forma. Entonces, por eso hay más poesía mística que literatura mística. No hay tanta narración como... Entonces, en mi caso, la mística sirve para entender de forma poética cómo llegar al sentido sin ser capaz ni es posible que lo abracemos del todo, ¿no? Como abrazar un cuerpo invisible que decía Mara Negroni, pues abrazar algo que no ves. Y en este caso, en el texto que voy a leer, pues tiene que ver también con la experiencia que yo tuve en Córdoba, como os decía antes. Bueno, yo tenía 25 años y me dieron una beca en la Fundación Antonio Gala, que consistía en vivir en Córdoba, en una antigua, ya no me sale la palabra, en un antiguo monasterio del siglo XVII. Y claro, pues estábamos ahí 14 personas, escritores, poetas, pintores, pero estábamos viviendo en las antiguas celdas monacales del siglo XVII. Y en ese espacio, también tiene que ver con lo que hablábamos antes, pues sí que daba como para pensar en otro tipo de pensamiento, ¿no? Como que a veces los espacios te dan una velocidad de pensamiento y de palabra y pues viviendo 9 meses en este convento del siglo XVII, en la misma celda en la que había dormido pues un monje hace muchos años, cientos de años, sí que no voy a decir que tuve una experiencia mística, pero sí que realmente tuve como una velocidad de pensamiento y un acercamiento al lenguaje, pues que más o menos muchos años después he conseguido escribir
Muy en bien. este texto que os leo. Venga. Entonces, leo un poco hasta que os canséis, pero bueno. No, No olvidar que tienes que leer también. Vale, este pues voy a poema. leer poquito, pero para que veáis un poco fue mi experiencia con el monasterio y cómo he intentado encontrar pues, esta narración en base al recuerdo. Los días en el monasterio se suceden y las palabras y los gestos se vuelven intercambiables. Magdalena obedece las normas de la rutina vaciada de sí misma, sin demasiado interés por el paso del tiempo y por la extensión del espacio más allá del convento. Quiere encontrar el núcleo de la verdad en la distancia, asumir en el apartamiento un centro, un pilar fundamental que se conforme de silencio. Señor, abre mis labios. Las hermanas a derecha e izquierda rumian una y otra vez las palabras y las diseminan por todo el convento, atendiendo al orden de las horas canónicas. Ella se cruza con las demás sin mirar a nadie, sin decir nada, únicamente atenta a la concurrencia general, como si no observara los cuerpos sino las formas que su conjunto ocupan en el lugar, las sombras que se desplazan, los pies que se arrastran por el claustro, a través del patio, los murmullos lejanos, voces precavidas que habitan en los rincones siempre más oscuros, monjas que suben o bajan las escaleras, que se dan relevo en la oración o en el cuidado de algún enfermo, puertas que se cierran a la claridad y al diálogo, todo el movimiento y el sonido del espacio en una disposición exacta y medida por el tiempo, por la repetición, y mi boca proclamará tu alabanza. El aire contra el edificio produce un sonido violento de mar embravecido. Detrás de un abeto, detrás del muro conventual, se ven otros edificios a lo lejos, el sol deslumbrando los tejados de arcilla cocida, el puente medieval, y más lejos aún la cordillera coronada por un banco de estratocúmulos, el espacio inconcebible que hay en el otro extremo del mundo, en un reverso inalcanzable del tiempo, donde no existe ni la muerte ni el dolor, sino solo un vacío blanco y confortable. Y luego ya sigue el texto. Muy bien. Qué maravilla. Gracias. Es como apertura, ¿no? Es como, sí, precioso. Pues, y háblanos un momento simplemente porque, bueno, porque me gusta tanto, A caballo sea la noche. Yo simplemente explica por qué es difícil sacar una parte para leer. Pero es una cosa pequeña. Realmente se puede de cualquier lugar en el libro. O sea, es difícil sacarlo, él explicará porque la frase. Pero es tan poderoso, ¿no? Tan concentrado. Esto es lo que yo saqué, no sé si... Vale, leo esto entonces, ¿no? Claro, con este libro me pasó que, bueno, que lo viví como un arrebato, ¿no? Como hay historias, a ti te habrá pasado, Irene, y a ti también, Valerie, que hay historias que tú buscas, que tú esperas, y hay otras que pues te subyugan y te dan alcance de una forma impremeditada y tienes que escribirlas pues así como te llegan, porque si no pierdes, ¿no?, la sensación. Sí. Entonces, esta fue una historia, Caballos de la noche es una novela corta en la que se habla del deseo, de la memoria, del dolor, de la tragedia familiar y de cómo todos estos puntos están conectados, ¿no? Como la memoria está conectada a la identidad y el dolor está conectado a la identidad y a la memoria, y cómo hay un personaje, Alan, que es el que intenta generarse una identidad con respecto a lo que vive, a lo que recuerda y a lo que le dicen el resto de su familia, ¿no? Y claro, no lo tenía pensado así, pero como es tanto la voz de Alan como la de Rosa, que son las únicas que aparecen en la novela, son voces que están encerradas en su propia casa, que es una novela claustrofóbica en el sentido en el que hay dos personajes como dos espectros que van deambulando por los pasillos sin encontrarse, pero comunicándose en esta especie de monólogo ininterrumpido. Y yo quería generar una sensación de tensión y de que los personajes no pudieran salirse de casa, porque es lo que pasa, como dos personas que no pueden salir de esa casa. Y la forma que se me ocurrió para que el lector sintiera lo más posible ese encierro simbólico era escribiendo frases ininterrumpidas. De manera que si
el personaje no pudiera salir de la casa, el lector tampoco pudiera salir de la frase. No hay puntos. Entonces son 5 frases largas, sin puntos, únicamente con comas, para que, ahora no sé si se va a apreciar, pero para que el lector leyéndolas sintiera también esa, no sé, esa naturaleza de flujo ininterrumpido, como de cuándo acaba esta frase, ¿no? Cuándo voy a poder salir de ella para respirar, ¿no? Entonces, bueno, leo. No sé si se me ha entendido muy bien lo que he dicho, pero sí, no lo leo. Sí, yo creo que sí. Dice así: porque la historia de mi familia fue una historia de revivencia, de repetición, la debilidad en el padre, el silencio en la madre, la lesión en el hermano. Yo no quería volver a la clarividencia, sino sustituirla por los estados más nobles, por la noche y el sueño, para despertar después como quien no ha conocido un pasado, como quien no ha conocido el cuerpo de los demás. Y a veces la realidad era un ojo que se abría para ver lo poco del paisaje que entraba desde la ventana de mi cuarto, un sol de septiembre o las ramas peladas del árbol. Distinguía la nieve del invierno y yo abrí la boca como para probar el frío, pero no lo sentí. Me obligué a continuar entre las imágenes de cada sueño, reutilizándolas, ciclándolas, valiéndome de ellas como en una proyección cíclica demoledora, habitando un interregno de la conciencia hasta que al final el sueño se imponía de nuevo y se manifestaba, por ejemplo, en un cuerpo y en una mano, y dentro de esa mano en un puño, y dentro de ese puño en un ángel sin boca, y dentro del ángel en las palabras. Quisiera transformar el lenguaje. Y ahí es un poco eso. Es forma como parte de, ¿no?, de la comunicación. No es solo la palabra, sino que es también la forma. Aquí, Tomás, para ilustrar lo que estás... Claro, lo que hablamos, ¿no?, de generar esa musicalidad para acercarse lo más posible al acontecimiento, ¿no? Sí. Y no voy a desvelar nada de la novela, pero sí que creo que la prosa adecuada era esta, o al menos la novela me exigía un flujo ininterrumpido para de alguna manera hacer sentir que el propio personaje también está intentando pelear mucho contra su recuerdo y su pasado para llegar a algún sitio, ¿no? Pero tampoco puede detenerse. Es decir, y yo tuve problemas para saber cómo escribir esto, porque claro... es que no puede haber sido fácil porque requiere como un continuo movimiento, continuo. Claro. Sí. Y no ralentiza nunca, es que es un movimiento, ¿no? La cosa que es interesante para mí es que o sea, está explicando, no sueño, pesadilla, pero resulta lúdico leerlo. O sea, me llama a leerlo en voz alta. Bueno. Me quiere, ¿sabes? Y es divertido leerlo, a pesar del Pues poder oscuro de lo no que está divertido. contando. Bueno, pues... No, perdona. Que te iba a contar Sí. que esto es divertido, pero tampoco sabía yo cuándo parar de escribir, ¿no? Porque claro, yo antes pues, escribo, esta frase termina con un punto, pues me voy a comer, o me voy a dormir, o lo que sea. Pero también tenía problemas en saber cuándo parar de escribir, ¿no? Como, pues después de esta coma no puedo irme, tendrá que seguir otra frase y después otra. Claro. Y entonces me tenía que yo imponer como, bueno, ya llevo muchas horas escribiendo, tengo que irme a dormir. Sí, porque pierdes, ¿no?, el momento. Si no se pierde el hilo de la Exacto, frase. sí, Si la frase dura mucho, sí. Pues mira, un hito. Ya está ahí, como Felicidades. Pues yo pensaba, como tenemos que ya ir cerrando, quería hacer una última pregunta, simplemente porque, bueno, estamos... la oportunidad que nos da la Fundación Cañada Blanc de venir aquí a Valencia, ¿no?, hablar de la literatura contemporánea española, de hablar con gente de otras partes, de conocer la Valencia literaria, ¿no?, interactuar y conocer. Es muy importante porque la escritura también sale de la oportunidad de compartir, ¿no?, con otras personas y yo creo que una de las cosas que nosotros con Granta hemos podido ver clarísimamente es que en España realmente está de enhorabuena porque hay muy buenos escritores, a pesar de todo lo que se dice, ¿no?, de que la gente ya no tiene la capacidad de atención como antes, no,
No, no es verdad. O sea, en cuanto a la literatura, está en un momento precioso. Yo creo que lo estáis enseñando perfectamente. Pero está bien también saber qué otros escritores estáis leyendo, que habéis leído, que ha sido importante para vosotros, también de aquí, de España. O con quienes intercambiáis, o como Iwasaki, que es peruano pero vive aquí en España. ¿Hay escritores que para vosotros Estoy son? pensando en alguien que no esté en la lista grande, porque si no Ah, sería sí. demasiado. Podría ser, sí. Pero a mí me gusta, por ejemplo, como Aisa de la Cruz, ¿no? Una escritora del País Vasco que tiene como un trabajo muy personal con Sí. con sus reflexiones, con sus con una manera de mirarse ella frente al mundo, ¿no? Pues diría que Aisa es una persona que sigo, ¿no? Porque tiene un diálogo muy interesante con respecto a sí misma, ¿no? Que eso parece algo que está muy en boga, pero creo que lo de ella lo hace, o sea, es honesto. Porque también escribir es justamente eso, es preguntarse qué hago yo, qué quiero hacer y ¿no? De dónde venimos hacia dónde vamos. Al final es como la gran cuestión que responde la literatura. No sé. Sí, sí. No, Aisha, que también está en 10 de 30, Sí, es una está en 10 de 30, escritora sí. maravillosa. Sí. Pues yo estaba pensando, por ejemplo, en dos poetas a los que admiro muchísimo, los dos, creo que si no me equivoco, los dos son salmantinos, me parece. Una de ellos es Maribel Andrés Llamero, y me parece una poeta maravillosa, es hace una especie de reinvención de la poética de Machado en algunos de sus poemas, y es como una continuación de esa sensibilidad, de esa ternura que comentábamos antes, tan particular, que yo echaba de menos en parte de la poesía actual, y ella logra recuperarla, ¿no? Se aleja a veces de lo que es la dureza, de lo que es lo más seco, lo más directo, y recupera toda esa parte tan importante del cariño, de las raíces, de la familia, y a mí por eso me gusta muchísimo. Y luego en la misma línea también me estoy dando cuenta ahora de que los dos son parecidos en este sentido. Está Juan Antonio González Iglesias, que es otro poeta estupendo, y él lo que hace, que es algo muy llamativo, es que, bueno, supongo que hay una tradición, ¿no? Pero es complicado nombrar ciertos autores de esta tradición, de esta poética de la alegría, del goce, del disfrute de vivir, porque siempre que hablamos en la literatura estamos hablando del conflicto, de enfrentamientos, de momentos clave, de momentos duros en los que se revela muchas veces lo peor del ser humano, y él se centra justamente también en este sentido, como Maribel, en lo que es el goce de estar vivo, en la alegría, en la felicidad, en la amistad, en todo este canto a todo lo que tenemos de positivo, de bueno en la vida, que me parece que no tiene la suficiente tradición, ¿no? Porque siempre estamos centrándonos en la parte más negativa, porque al final de eso suele surgir la literatura. Porque buscamos conflicto, no Eso sufrimiento, es. el poeta Buscamos sufre. el conflicto, No. y creo que ellos dos son muy buen ejemplo de que puede existir otra tradición de la alegría en este sentido, ¿no? Así que por eso me gustaría, pues, en especial destacarlos a ellos dos. Sí, a mí también me gusta mucho la poesía de Olvido García Valdés. Por ejemplo, me parece bueno, no solo a mí, a mucha gente que le han dado muchos premios, pero me gusta mucho también la poesía. Bueno, pues yo creo que aquí lo dejamos. Ha sido una conversación maravillosa con vosotros dos. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias A vosotros. Gracias. Muchas gracias a Juan Viña por tenernos aquí en la Fundación, también a Curro Tardío, y también Paula Sánchez. Para nosotros no es solo una alegría tener la oportunidad de hablar de literatura, sino que es una necesidad como escritores, ¿no? Salir de este lugar y tener la oportunidad de hablar de lo que estamos haciendo, de las corrientes, de mirar tendencias y conocer a los lectores. Es fundamental. Así Esos que, monstruos. exacto. Nosotros decimos en Granta que la literatura no es solo el acto de leer, es que también es una conversación. Y así tenemos estas conversaciones, este ciclo, nos queda un ciclo más en la Fundación, que estaremos en mayo, con Juan David Aliaga y con
Eudres Planche Savón, que viene de Canadá, de Cuba. Vamos a tener una conversación con ellos en mayo. Así que esperamos que todos podéis volver y muchas gracias a todos los que estáis aquí pendientes. Muchísimas gracias.